Y por supuesto, hoy aquí en Red Más Internacional hablamos de Venezuela, hablamos de Estados Unidos y de lo que ha sucedido en las últimas horas, mi relación con los dos países, claro que sí, así que recibimos a Ana María Trujillo, experta en política internacional y coordinadora de ciencias políticas de la Universidad del Bosque. Ana María, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Bueno, teníamos ahí todo el contexto, veíamos cómo la justicia chavista pues ratifica la condena a Leopoldo López, estos casi 14 años de prisión, cierra el caso. Justamente ayer el presidente Trump abogaba por la libertad de Leopoldo López. Aquí hay dos posiciones diametralmente opuestas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede venir? Yo creo que la situación va a ser aún más tensa, la represión por parte del gobierno Maduro va a ser más fuerte, pero evidentemente la postura de Estados Unidos cambió. Digamos que sí, la llegada entonces de Trump y el inicio de esta política hacia Venezuela va a ser realmente distinta. Habíamos visto un Estados Unidos que había puesto algunas sanciones en 2014, a finales del 2014, muy impuestas de todas formas por los republicanos en el Congreso, pero que hoy en día con el respaldo que da Trump a esas políticas vamos a tener, digamos, unas intervenciones mucho más fuertes y una injerencia mucho más fuerte de Estados Unidos a Venezuela. ¿Que hasta dónde puede llegar? Que no se quede solo en intervenciones, sino injerencia. ¿Usted qué cree? Yo creo que por los indicios que demuestra precisamente el presidente Trump, sí de pronto va a ser una intervención mucho más fuerte de lo que ha hecho hasta ahora o había hecho hasta ahora Obama. Sin embargo, yo no creo que vaya a atacar directamente. Hay varias cosas que uno tiene que analizar. Una es el tema petrolero, que es un tema central para ambos países, porque digamos que también es importante el petróleo que viene de Venezuela para los Estados Unidos, pero indiscutiblemente va a haber presiones por ese lado, esperemos que haya presiones por este lado, que creo que sería lo que realmente podría afectar al gobierno de Maduro. Y mire que justamente sobre ese tema también le quería preguntar, ¿cuál es la intención más grande que mueve a Donald Trump a estar como tan interesado en la causa venezolana? ¿Solamente el tema humanitario o qué papel juega aquí? Por un lado el petróleo, pero también ese corredor comercial que se ha convertido Venezuela para el narcotráfico, y Donald Trump está decidido a luchar contra los carteles de drogas. ¿Tiene también mucho que ver esto en que él haya puesto su mirada en América Latina, en Venezuela? Yo la verdad creo que tiene más que ver con política doméstica. Creo que es un poco darle a Marco Rubio un impulso, decirle ayúdeme usted a canalizar algunas cosas en el Congreso y yo le voy a ayudar entonces con el tema de Venezuela. Yo, digamos, pienso que es más una jugada política doméstica que además le veo como mucho sentido, digamos, en la medida en que el mismo Marco Rubio aparece en la foto, aparece haciendo una presencia fuerte, porque además Marco Rubio se había distanciado muchísimas posturas de Trump. Entonces es como un respiro que se le da, y si tienes en cuenta precisamente el tema que yo creo que es fundamental, y es que hay mucha tensión con América Latina por el tema de México. En esa medida también se le da un respiro diciendo, pues mire que estamos apoyando cosas que hacía mucho tiempo América Latina casi en su conjunto estaba pidiendo, y era algún tipo de intervención mucho más concreta sobre el tema venezolano. El Tribunal Supremo, Ana María, pues negó ya ese recurso de casación a Leopoldo López. ¿Qué le queda ahora a él para seguir luchando por su libertad? ¿Solamente el indulto presidencial o tiene otras maneras de buscar la libertad? No, yo creo que el camino que le queda, digamos, jurídico es la justicia internacional, en donde pues ya han venido teniendo unos acercamientos importantes en el sistema interamericano y probablemente también podrían asumir algún rol en el sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, la realidad muestra que el gobierno venezolano le importa bastante poco el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos no es un tema que sea sensible. Entonces sí, lo ideal sería un tema de perdón presidencial, que yo no lo veo como muy claro, salvo un cambio, digamos, dentro del régimen, que sí es lo que esperamos, ¿no? Ana María, y este tema de la violación a la libertad de prensa creo que no es menor, que debemos tocarlo y que no se debe pasar por alto. Ya veíamos lo que pasó con CNN, entonces dijeron, listo, nos vamos por el tema de las redes sociales y ahí la gente nos puede ver a través de la web, a través de YouTube, también esto lo van a prohibir. Y al parecer también TV Azteca pues saldría del aire en este país. Esto es lo más cercano a una dictadura. Sí, y a mí me pareció muy interesante que Maduro además hiciera, cuando habla a Trump, le dice no se deje influenciar por CNN, esto es un problema de CNN.
Yo creo que también ahí hay varias cosas que son importantes tener en cuenta. Uno, que CNN también es un gran enemigo de Trump, ¿no? Y creo que la carta también de jugársela con CNN es decirle, mire que usted tiene los medios en contra y yo también. Además, porque la postura de Trump en, digamos, todas las ruedas de prensa ha sido voy a vetar a CNN y algunos que están en mi contra. Sí. Entonces, creo que es una carta estratégica que se está jugando precisamente, digamos, a nivel de política el presidente Maduro. Y por el otro lado, digamos, en cuanto a la libertad de prensa, pues es evidente que hay una ruptura de esa libertad de prensa. Ya lo habíamos visto desde hace muchos años, cuando estaba ya Chávez en el poder, que hubo toda una misión precisamente de de la OEA, en el cual se dijo hay una violación de la libertad de expresión. Los medios de comunicación están siendo realmente perseguidos por el sistema político y hay que protegerlos. Sin embargo, digamos, más allá de eso, no se puede hacer nada. Y frente a eso, digamos que en general todo el mundo está teniendo una tendencia a bloquear mucho a los medios de comunicación. Pues la verdad es que este es otro punto absolutamente grave y preocupante que se suma ya a la difícil situación de Venezuela. Ana María Trujillo, experta en política internacional, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto.